¿Qué vende usted? Departamentos en condominio. De verdad, yo me quisiera comprar uno. Tengo uno de $200,000. Por eso le dije que quisiera. ¿Cuánto tiene usted? Nada, no importa. Importa donde lo dice en ese tono. No me hable usted como mi papá. ¿Qué más quisiera yo que hablarle a una mujer como su papá? Pues es que usted habla como mi papá. Y usted habla idéntico a una novia que me quitó el sueño durante todos los años de la carrera. ¿Se casó usted con ella? No. ¿La extraña? Sí. Es una amiga mía que el amor de nuestra vida siempre es como con el que no nos casamos. Yo digo que es porque en lugar de pedir que nos calláramos se fue a otra parte para no oírnos. Siempre es más agradecible, ¿no cree? Yo no sé bien qué creo. Yo no sabe bien qué creo. ¿Me cree si le cuento un prodigio? Mi vecino dio con una mujer de la que estuvo enamorado cuando tenía 15 años y a la que aún no podía olvidar a los 40. Ay, ya sé. Y cuando la vio se preguntó cómo era posible que hubiera estado perdiendo su tiempo en recordar a alguien que estaba así de gorda y arrugada. ¡No! Usted sí que ve telenovelas. Ahí es donde está el prodigio. La vio y todo en él la quiso con más fuerzas que nunca. Y cada uno fue con su pareja y le dijo, encontré al amor de mi vida y ya me voy. No, de veras tú sí que ves telenovelas. Cada uno se quedó casado con quien estaba casado y solo se encuentran cada mes en un hotel distinto. ¡Ay! Es como de película francesa. Es mejor porque aquí hay sol y todo pasa mejor. Las películas francesas son más oscuras y más lindas. No me digas, ni siquiera han tenido el mal gusto de poner un departamento. Ni eso. Con razón no vendo condominios. ¿Me hablaste de tú? Es que hablas como mi papá. ¿Cómo hablaba tu papá? Así, dijo mi amiga, con la seguridad de que todo lo importante ya estaba dicho. De modo que uno podía hablar sin tregua ni recato de todo lo trivial, como si fuera muy importante. Me tengo que ir, van a venir por mí. ¿Cuál es tu teléfono?, dijo ella. Uno que siempre está ocupado. ¿Lo podrías usar para volver a llamarme? No sé qué número marqué, el de la gimnasia. ¿No dijiste que ahí no dan clases de gimnasia? Ya no dan, pero bien. Ahora estoy adaptando el lugar para que sea oficina. ¿Oficina para vender condominios? ¿Qué quieres que haga, mujer? Estudié ingeniería y me gustaba la literatura. He tenido que acabar trabajando en algo más cercano a los sueños que a los cálculos. ¿Tú en qué trabajas? Otro día te digo. ¿Me llamarás? Cuando tenga para el condominio. ¿Puedo buscarte uno a plazos? ¿Quieres decir de plazos hasta siempre? No me interesa. Tonta, no es como las cosas a largo plazo. Adiós. Oye, no cuelgues, si me llamas te cuento una historia, dijo el hombre con una sonrisa que ella casi pudo ver. Por supuesto mi amiga quiso llamar. ¿A dónde? Pues a donde daban las clases de gimnasia. Ahora se hablan a diario para contarse cosas entre las 5 y las 6 de la tarde. No se han visto jamás. Se conocen mejor uno al otro de lo que conocen a sus parejas, sus hijos, sus padres, su fantasía de sí mismos o sus perros. Gracias. Hay gente con la que la vida se ensaña, gente que no tiene una mala racha, sino una continua sucesión de tormentas. Casi siempre esa gente se vuelve lacrimosa. Cuando alguien la encuentra se pone a contarle sus desgracias hasta que otra de sus desgracias acaba haciendo que nadie quiere encontrarse. Le pregunta uno cómo está y le dice cómo está. No le dijeron bien, gracias, ¿y tú? Esto último nunca le pasó a mi tía Ofelia, porque a ella la vida la acercó varias veces con su arbitrariedad y sus infortunios, pero mi tía jamás abrumó a nadie con la historia de sus pesares. Dicen que fueron muchos, pero nadie sabe siquiera cuántos y menos las causas, porque ella se encargó de borrarlos cada mañana del recuerdo ajeno. Era una mujer de brazos fuertes y expresión juguetona. Tenía una risa suave y contagiosa, que supo soltar siempre en el momento adecuado. En cambio, nunca nadie la vio. A veces le dolían el aire y la tierra que pisaba, el sol del amanecer, la cuenca de los ojos. Le dolía como un vértigo el recuerdo y como la peor amenaza del futuro. Un tiempo despertaba a medianoche con la certidumbre de que se partiría en dos, segura de que el dolor se la comería de golpe, pero apenas había luz para todos. Ella se levantaba, se ponía la risa, se acomodaba el brillo en las pestañas y salía a vivir con los demás como si los pesares le hicieran flotar. Nadie se atrevió nunca a compadecerla. Era tan extravagante su fortaleza.
¿Quién amparaba sus aflicciones? ¿De dónde sacaba el talento que la mantenía erguida frente a las peores desgracias? Un día le contó su secreto a una mujer joven, que entonces era yo. Hay muchas maneras de dividir a los seres humanos, me dijo. Yo los divido entre los que se arrugan para arriba y los que se arrugan para abajo. Y quiero pertenecer a los primeros. Quiero que mi cara de vieja no sea triste. Quiero tener las arrugas de la risa y llevármelas conmigo al otro mundo, porque allá, quién sabe con lo que sabramos de esto. Tuve otra tía fiel como no se ha visto ninguna otra mujer. Al menos eso cuentan quienes la conocieron. Nunca se ha vuelto a ver en Puebla ni en Chihuahua. Mujer más enamorada ni más solícita que la siempre radiante tía Valeria. Hacía la plaza en el mercado de la Victoria y cuentan las viejas marchantas que hasta en el modo de elegir las verduras se le notaba la paz. Las tocaba despacio para sentir el brillo de sus cáscaras y las iba dejando caer en la balanza como quien termina de cumplir con un deber fascinante. Algunas de sus amigas la creían medio loca. No entendían bien cómo iba por la vida tan encantada, hablando siempre bien de su marido. Decía que lo adoraba aún cuando estaban más solas, cuando conversaban como consigo mismas en el rincón de un jardín o en el atrio de una iglesia y se criticaban. Su marido era un hombre común y corriente, y todas sabían eso. Con sus impredecibles ataques de mal humor, con su necesario desprecio por la comida del día, con su ingrata certidumbre de que lo mejor ahora y la mejor hora para quererse era la que a él se le antojaba, con sus euforias matutinas y sus ausencias nocturnas, con su perfecto discurso y su prudentísima distancia sobre lo que son y deben ser, pues sí, un marido común. Por eso parecía inaudita la condición de perpetua enamorada que se desprendía de los ojos y la sonrisa de la tía Valeria. ¿Cómo haces?, le preguntó su prima Gertrudis, famosa porque cada semana cambiaba de actividad, dejando en todas la misma pasión desenfrenada que los grandes hombres ponen en una sola tarea. Gertrudis podía tejer 3 suéteres en 2 días, emprenderla a caballo, hacer pasteles por todas las fiestas de caridad, tomar clases de pintura, bailar flamenco, cantar ranchero, darles de comer a 70 invitados por domingo y enamorarse con toda obviedad de 3 señores distintos cada día. ¿Cómo le hago? ¿Para qué?, le preguntó la paciente tía Valeria. Ay, para no aburrirte nunca, dijo la prima mientras ensartaba la aguja y empezaba el bordado de uno de los 300 manteles de punto de cruz que le heredó a sus hijos. A veces creo que tienes un amante secreto lleno de audacia. La tía Valeria se rió. Dicen que tenía una risa clara y desafiante con la que se ganaba muchas niñas. Tengo un amante cada noche, contestó tras la risa. Ay, como si hubiera de dónde sacarlos en esta ciudad de 3 gatos más estos ya. En pura cabeza, afirmó la tía Valeria, echando la cabeza hacia atrás, en un gesto tan suyo, que hasta entonces descubrió a la prima como algo más que un hábito raro que hacía cuando le besaban las calabazas. Nada más cierra los ojos, dijo sin abrirlos, y haces de tu marido lo que más te apetezca. Pedro Armendáriz o Humphrey Bogart, Manolete, el marido de tu mejor amiga o el mejor amigo de tu marido, el mejor amigo de tu hija, o el millonario protector de un asilo de ancianos, a quien tú quieras para quererlo de distinto modo. No te aburres nunca. El único riesgo es que de repente se te noten las nubes en la cara. Pero eso es fácil evitarlo porque te las espantas con las manos y vuelves a besar a tu marido, que seguro te quiere como si fueras María Félix, o Sevilla, o la adolescente que florece en la casa de junto. Besas a tu marido, te acurrucas junto a él en las noches de peligro y te dejas soñar. Dicen que así hizo siempre la tía Valeria y que por eso vivió Augusto muchos años. Lo cierto es que se murió mientras dormía con la cabeza echada para atrás y un autógrafo de Agustín Lara debajo de la mano. Este es un cuento para las niñas menores de 40 y mayores de 40 minutos. Inés vio la tarde perderse y por perdida la dio. Llovía despacio.
En invierno llueve así en él, igual que es lenta a la luz de la madrugada y transparente la del atardecer. Volvió del cine con los recuerdos a cuestas y tenía miedo a perderlos. Llevaba 6 meses hecho un mar de lágrimas y había quedado sin el hombre de sus primeros milagros. Y todo por su culpa, por andar haciendo el malabarismo de pensar en su futuro y decirse con todas las palabras que quién sabía si alguna vez él podría ser su marido. ¿Qué más da? En realidad no fue culpa de nadie, quizás del tiempo. Para hacer tan cortas sus vidas fue largo el sueño que soñaba. A los 20 años Inés llevaba 3 compartidos con su novio de la prepa y de la vida. Se habían acompañado en todo. Y se habían reído juntos como solo se ríen los que se adoran, hasta que se cansaron. Por eso habría que aceptar que al perderlo, Inés perdió un marido. Esa historia quizás la cuente ella algún día. Aquí solo cabe contar lo que su madre le oyó decir la noche en que volvió del cine llorando las penas de Satán. No eran novios hacía mucho, como un año. Se abrían entre su cuerpo 12 meses, una eternidad, y el repentino noviazgo nuevo del muchacho, que como casi cualquier hombre no pudo terminar las penas a solas. A los 2 meses empezó a salir y entrar con otra por la universidad, y lo primero que hizo fue decírselo a Inés, y lo primero que ella hizo fue ponerse desolada. Lo que no se pudo, y quien primero lo vio fue Inés. Pero habían tenido demasiado juntos como para saltar de un tema a otro sin respiro. De todos modos, decían que eran amigos. ¿No les pasa, niñas? Y dijo, bueno, vamos a quedarnos como amigos. Lo peor que puede uno oír cuando tiene 20 años. ¿Y por qué no somos amigos? No quiero que seamos amigos. Así que se llamaban de vez en cuando, o hablaban por el Messenger, en ese ritual sobrio que es hablar por ahí. Si en algún momento, sobre todo, lo extrañaba Inés como al aire, era antes de ir al cine. En los 2 años, 11 meses que habían estado juntos, habían visto 1007 películas. Quizás las horas que pasaron en el cine sumadas hubieran dado 1 año y medio continuo de cine en continua cercanía. De eso Inés tenía nostalgia cada rato y esa tarde no se la había aguantado y le llamó. Marcó despacio el teléfono de su casa y ahí le contestó la voz de una mujer que ya parecía dueña del espacio. Una voz que al preguntarle quién llamaba le iba diciendo también que esa media casa de antes, esa media casa de ella, ya no podía llamar cualquiera, y a ella no se le trataba como a cualquiera. Ni modo, tuvo que decir que era ella y que quería hablar con su novio. Inés no quería ni recordar a solas lo que obtuvo como respuesta al ¿qué estás haciendo? Menos aún el tono tenue de la ingrata respuesta al ¿qué estás haciendo? Se lo contó a su madre entre sollozos y cuando volvió del cine sin haber dejado de llorar un momento ni de ida, ni de regreso, ni mientras pasaba por enfrente la película. ¿Pero qué pasó, mi hija?, le dijo la mamá. ¿Qué podía haber pasado más grave que su ausencia, su nueva novia, su falta de memoria, su idea de que un abismo puede ser del tamaño de un charco? Más pasó, dijo Inés, recordando la voz de la nueva novia de su viejo novio. La voz de él encajando en una rabia de llorar como celos marineros que se le atravesaban entre los ojos como avispas enardecidas. ¿Pues qué estaban haciendo?, preguntó a la mamá. ¿El amor? No, peor que eso, dijo Inés sin perder un minuto de desorden. ¿Pero qué pudo ser peor?, le preguntó la madre, quien no le daba la cabeza para más. Inés interrumpió el río de lágrimas, dejó pasar un silencio fúnebre y luego dijo, como quien acepta lo inexorable: estaban viendo una película. Su madre la abrazó para no sentirse más inútil de lo que estaba haciendo, no para consolarla, porque para esa pérdida no hay más consuelo que el tiempo. Lo demás es misterio. La intimidad, la profunda, imperturbable intimidad, es ver juntos una película en la tele. ¿No es cierto? Ya cuando uno pasó del amor al amor, al más amor, ya cuando la intimidad es tan grande, pues uno ve una película en la tele. Y eso es lo que hizo el novio de Inés cuando la mandó. Fíjense ustedes, el pasado se recupera en aquí y trastorna el presente con su aire desconocido, a pesar de cuanto nos han dicho que puede ser. Uno de estos días,
la suave mujer que puede ser prima, trajo a la comida una carta en la que nuestro bisabuelo, el abuelo materno de nuestras madres, le pide a su futuro padre, en la ley, permiso para casarse con su hija. Era el año 1881. Dickens tenía 69 años, Manuel Paino 71, Guillermo Prieto 63, Porfirio Díaz 50, Carmen Cerdán 6, Amado Nervo 11, Emiliano Zapata 1, nuestra bisabuela 20. ¿Quién no ha imaginado el siglo XIX? ¿Quién no lo imagina cuando es nuestra casa? Algunos escribimos libros que ahí suceden. Tantos hemos leído las novelas de aquel tiempo que a veces despertamos creyendo que ya estuvimos con los 5 sentidos y todas nuestras emociones. Sin embargo, somos este pedazo de presente y 1000 veces olvidamos las costumbres de los ancestros cuando vemos a nuestros hijos enamorarse, ni se diga cuando fundamos nuestros propios amores. Que todo se ha ido haciendo distinto y que en nuestra casa el matrimonio es una institución que aún no hemos visto desfilar vestido de blanco, por lo menos en mi casa y la de mi marido. Nadie está vestido de blanco, yo mucho menos. Nos parece lógico, incluso indeleble. Pensamos que está en nuestra índole descreída el apego y el desapego a las ceremonias ancestrales. Sin embargo, adivinar si la nostalgia de tomarnos algún día, porque a veces la nostalgia nos reta sin más. Como ahora que la hija de mis amigos entró con naturalidad a una boda y como ahora que mi hijo se va a casar. Yo me fui a vivir con mi cónyuge de un día para otro y sin más participación a la pobre de mi madre que un breve aviso 3 días antes. Me voy a ir a vivir con Héctor, que está divorciado, tiene una hija, tiene el pelo hasta acá, no habla con los adultos, aunque es un adulto de 33 años. Siempre está pensando en lo que sí le importa y no le importa a los demás. No me imaginé ni un minuto que mi soberana actitud iba a hacer que mi mamá sacara 4 kilos en 3 días. Luego yo tuve hijos y ella los adoró sin volver a recordar cuál había sido el origen de la insólita alianza que los trajo. En medio del trajín que fue mi vida en su infancia, cuentan que resulté una mamá en sus cabales. Aunque pareciera loca cuando los enseñé el mar o me abrigara el júbilo de convivir con el emancipado candor en que crecí, sabiendo que la inocencia, claro, la irían perdiendo a trechos, igual que todos, que de la ingobernable libertad habrían de hacer su pan, porque nada más regio podíamos enseñarles los padres a los hijos que la libertad. Digo esto como sé de la luna y sus mapas, y que en ambas habría que estar cercanos pero impávidos, quise saber, sin predecir cuánto. Hasta ahora que van haciendo su vida, me pregunto si han de echar en falta las costumbres que nuestros pies borraron de su arena, si lo que quise para ellos resultará mejor. Sin duda me lo pregunté al mirar la carta de mi bisabuelo. ¿Cuánto de los tiempos y los modos de los tatarabuelos de mis hijos quedará en el espíritu de ellos? Porque hay algo en el fondo de la petición escrita por mi bisabuelo que quizás en estos años de abismos y rupturas puede necesitarse. Me voy a dar el lujo de leerles la carta, para que conste como suena un río del que ya no tenemos memoria. Era el mundo redondo y en aquella familia parecía claro en dónde estaba el bien hacer. El país apenas había salido de una guerra y no tardaría en llegar otra, pero aquello no lastimó la devoción con que se tramaba el destino. Imaginen un papel de impecable gris con monograma en el que se lee en Arroyo Saco a 24 de marzo de 1881. Querido tío Antonio, con pena paso a distraer su atención para ocuparla en un punto en que me hallo vivamente interesado. Como verá usted por la carta de papá, que tengo el gusto de adjuntarle, abrigo el deseo de unirme a mi apreciable prima de Efilia bajo el lazo indisoluble del matrimonio. Algún tiempo después de haber manifestado a mi citada prima estos sentimientos, ella me contestó que podía dirigirme a sus padres, lo que verifico hoy por medio de la presente, suplicándoles a usted y a mi tía Chonita que, si lo tienen a bien, acceden a mi pretensión, hija del inmenso amor que profeso de Efilia, inspirado por las relevantes cualidades que la adornan. Comprendo lo delicado que es para un padre dar una resolución como esta, en que se trata de la suerte de una hija,
pero a la vez abrigo la esperanza de que usted y mi tía, convencidos de que mis deseos nacen del fondo de mi alma, consentirán en mi enlace con Delfilia, augurando así nuestra felicidad. Con gratos recuerdos para toda la familia, se despide de usted su sobrino Diego. No me digan que no se puede, porque ya les pide así su mano. No va a pasar. No va a pasar. Así que denle la mano a quien tenga que darle la mano, porque ya no existe el tía Antonino ni el bisabuelo Diego. Ya no existe. Todos los apellidos de mi familia materna vivían en la Sierra Alta de Puebla y habían llegado ahí unos antes que otros, pero ninguno hacía más de un siglo. ¿Quién sabe cuándo se habrán hecho parientes? Pero esto que ahora parece raro debió ser común porque los bisabuelos eran primos. Y en la carta todo hay, menos la duda de un impedimento por causa de consanguinidad. Eran primos y ya. Se casaron, se quisieron, tuvieron 7 hijos y les vivieron 3. La revolución pasó por encima de ellos y de su tierra, pero en su cándida reverencia a las costumbres en que crecieron no hubo merma. La vida solo se hizo distinta en sus bisnietos y ellos ya no estuvieron para verlo. Ahí hay una novela, como en todo, dije yo, pero no es por eso que traigo a cuento la carta, sino porque evoca una plegaria a la que de repente podríamos acudir. No sé si quiero terminar de leerles este texto, porque a lo mejor resulta aburrido y es una reflexión sobre si el pasado era mejor o peor. Yo creo que el pasado nunca es mejor. El presente siempre es mejor porque aquí está, ¿no es cierto? El presente es lo que tenemos que abrazar. El lazo indisoluble del matrimonio, el inmenso amor, las relevantes cualidades, el fondo del alma, no se imponen ya por escrito con la solemnidad acuciosa de aquel tiempo. Al menos no en mi casa y no desde los padres de mis hijos, pero ahí están, y eso nos queda claro a todos. Nosotros no alcanzamos ni a pedir permiso ni a pedir perdón. Enseñamos a los hijos a ser libres y con eso les dimos carga suficiente. Ese fue nuestro modo de augurarles tal cosa como la felicidad en que confiaron los bisabuelos. Lo demás está en sus manos y abrigo la esperanza de que hayamos tenido razón quienes así los educamos. Quienes aquí los educamos en sus casas y quienes así los educamos en la universidad. En la universidad educamos a los niños distinto ahora. Los educamos, yo creo que para bien, distinto. Pero también creo que hay una parte de esa emoción que creemos remota, que está en ellos y que no hemos sabido muchas veces encauzarles, no diciéndoles, ay, qué cool Siri, ¿por qué te sabes las canciones de la OTI, verdad? Miren, con los años la fiebre de vivir tiende a volverse a pasar. Y aunque nos mueva el diario azar, nos emocionen las cosas que parecen triviales y encontremos placer en el coloquio del pan con el desayuno, de repente los días se confunden entre sí y nos confunden. Que muchas veces, a pesar del torbellino, a pesar de que ayer estuve en Quintana Roo y hoy estoy en Tijuana, no, ayer en Tijuana y hoy en Chihuahua y mañana en mi casa, de repente todos los días se parecen. Cuando nos toma los 60 años y con ellos la amenaza de una credencial de MINAPAM, que yo no voy a ir a sacar nunca o me hagan descuento en el transporte, cuando me pasa la desgracia de que vaya por mí el director de la facultad y me diga, ¿cómo está maestra? ¿Qué se quiere? A ver, hace como 5 minutos yo estaba en la facultad, yo era la directora del consejo de alumnos. De repente, ¿cómo está maestra? ¿Qué se quiere? Bueno, pasa el tiempo. Todos los días me empeño en buscar la serenidad. Tanto así que de repente tengo que detenerme. ¿Esto que siento es la heroica serenidad o es simplemente indiferencia? Porque del mismo modo en que se busca una, hay que huir de la otra. Hasta el último día ha de espantarnos el mal y ha de herirnos la infamia, igual que hemos de temblar frente al abismo de la alegría y el ímpetu del bien inesperado, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo que no quiere pensar en la vejez, sino como en algo que asusta, en un mundo que quiere el todo o nada,
que se empeña en las cremas y los artilugios, al tiempo que nos regatea el derecho al ridículo, al temor, al llanto. Todo ese sentir es asunto de jóvenes. Los de 60 y tantos ya no lloramos porque sí. No podemos bailar en la calle o dar brincos de euforia. En las revistas de modas y en los aparadores la ropa se muestra siempre con gente joven. Las becas, los incentivos, los trabajos están diseñados para la gente joven. Las becas, todo principio parece patrimonio de otros. Parece que a uno le toca repetirse o cosechar. Que solo se inaugura la nueva crema para el cuello o la condición de abuelos. Que cuando nos preocupa qué será del país en 30 años, hemos de notar en otros la certeza de que no estaremos para ver. Tú ya no te preocupes. Empezamos, no saben niños lo que va a ser la diabetes en este país dentro de 30 años. Ya no te preocupes. Empezamos a tener en la lista de nuestros seres queridos tantos vivos como muertos. En nuestros libros, más la tendencia a recontar que a inventar. ¿Para qué indagar en el siglo XIX si el XX ya también queda lejos? Si lo que nos gustaba es la añoranza y de nuestros alimentarla con evocar tenemos. Y de los sueños ni qué decir. Correr un maratón, bucear, escribir una saga, prometerse leer completo el diccionario de María Molinar. ¿A quién que no tenga 20 años se le ocurre semejante locura? Hay muchas puertas que hemos cruzado por última vez los que tenemos más de 60. Y eso no queda más remedio que aceptarlo. Sin embargo, cuando lo pienso, me toma el cuerpo una furia empeñada en abrir otras puertas. ¿Cuáles? Las que se pueden. Aún si para eso hay que correr el riesgo del ridículo, del fracaso, del miedo. Hace tiempo inventé el conjuro que una abuela hereda a su nieta para que ella, a su manera, lo repita cuando se haga de una mecedora en la que ha de cobijar su vejez y sus recuerdos. Este ensalmo lo puse en un libro que ahora, para mi alegría, sé que Alejandra, que aquí está, ha tomado como motivo de tesis. Esta abuela le deja a su nieta un ensalmo que dice así: yo me comprometo, tú niña, te sientas a los 18 años y dices esto: yo me comprometo a vivir con intensidad y regocijo, a no dejarme vencer por los abismos del amor, ni por el miedo, ni por el olvido, ni siquiera por el tormento de una pasión contrariada. Me comprometo a recordar, a conocer mis hierros, a bendecir mis arrebatos. Me comprometo a perdonar los abandonos, a no desdeñar nada de todo lo que me conmueva, me deslumbre, me quebrante, me alegre. Larga vida prometo, larga paciencia, historias largas. Y nada abreviaré que deba sucederme, ni la pena ni el éxtasis, para que cuando sea vieja tenga como deleite la detallada historia de mis días. Creo ahora, 15 años después de escribir este libro, que larga vida no se puede prometer, y que lo del deleite es demasiado decir. Quizá debí dejar entretenimiento o diversión, y debí de ahorrarme el detalle el exceso de la detallada historia de mis días, aunque cuente la historia de sus días. Pero no voy a detenerme en las correcciones, sino en el compromiso que inventé darle a una mujer a la que a ratos debería yo parecerme o querría parecerme. Yo no quiero, aunque a veces lo olvide, dejar pasar el bien y la fortuna, el fervor y los desafíos sin aceptar, más aún sin buscarlos. Por eso es que un martes de noviembre me puse mi disfraz con dibujos y me fui a cantar Arráncame la vida al Auditorio Nacional con Joaquín Sabina. Desde que nos conocimos hace no tanto tiempo, nos gustó hacer ruido hasta la madrugada en lo que él bien llamó noches de antros y cantinas. Con quienes nos presentaron, dos héroes a los que ni se nombra de tan excepcionales, íbamos y seguimos yendo de parranda. En una de esas hace años fue que Sabina me retó con lo del Auditorio Nacional, pero yo nunca lo tomé muy a pecho. Cantábamos y ya, con tantísima confianza que desentonar se volvió una intimidad más. Todo menos ir a comprar pastillas para no soñar. Hace poco, un domingo de cumpleaños, volvió a pedírmelo y yo volví a decir que no. Que si no tendría huevos, que si ovarios, que si cuánto nos queremos, que si había terminado un libro nuevo. Y no, un libro nuevo no. Que entonces, por toda respuesta, pasé el lunes distraída pensando que había hecho el último año.
Si es juego, me dijo. Si es juego, me dije. Si ya no es cosa de rechazar lo que nos puede pasar todos los días. Si aquí tiene Joaquín en la palma de su mano y las audacias de su lengua una invitación a la alegría, ¿yo por qué voy a tener miedo? Sobre todo, ¿por qué vas a dejar que pase de largo una llamada al insólito? En la mañana del martes, durante el desayuno, que puede volverse